El cerebro se niega a admitir que ocurra algo que no tenga explicación. Le buscamos explicación a todo y por lo tanto descartamos la posibilidad de la casualidad. No admitimos, el cerebro no admite que algo suceda simplemente por casualidad. Todo tiene alguna explicación. A veces es racional, una causa racional y lógica, pero otras veces es el mal de ojo, ¿no? Y eso es lo que da lugar a la superstición. El cerebro ha mejorado porque hemos mejorado nuestras habilidades sociales, ¿no? Y gracias a eso estamos aquí. Los seres humanos somos capaces de crear identidades colectivas que trascienden con mucho la familia, ¿no? Porque nos identificamos a través de mitos. Nos matamos básicamente entre grupos, porque tenemos un instinto social muy desarrollado. Hay dos líneas evolutivas que han producido sociedades complejas. Una de esas evoluciones es la de los insectos sociales, la de las hormigas, la de las abejas, ¿no? Y en el grupo de los animales grandes, de los vertebrados y de los mamíferos, la especie dominante es también otra especie que ha desarrollado la inteligencia social. Como dice Edward Wilson, el gran estudioso del instinto animal y de los insectos sociales, las hormigas no conocen la paz. En una ciudad conviven a veces millones de personas que no están relacionadas por grados de parentesco, es decir, que ni siquiera se conocen, y el nivel de tolerancia sería impensable en cualquier otra especie animal. Al mismo tiempo, somos fácilmente movilizables porque tenemos un instinto de defensa grupal, ¿no? Vamos a decirlo así, y reaccionamos de una manera muy violenta frente a cualquier agresión real o inventada a algún miembro del grupo. Esta debilidad frente a la manipulación tiene que ser combatida por medio de la información y de la educación. Y así se puede llegar a ese ideal con el que soñamos de que la especie humana finalmente termine por considerar que el grupo al que pertenece es la humanidad.